epiteliales nucleares que a su vez van a provocar una inflamación de la superficie ocular con interleucina 1, con factor necrosis tumoral alfa, con secreción de metaloproteinasas de matriz, y al mismo tiempo la inflamación que sucede en esta porción nos puede llevar a una disminución del reflejo palpebral y de la secreción lagrimal. Esto es bien importante porque esto nos lleva a una baja del flujo lagrimal, y si no fuera suficiente tenemos por la inflamación una disminución por apoptosis de las células caliciformes, de las células epiteliales corneales, y esto sigue alterando la estabilidad de la película lagrimal. Bien, ¿cuál es el problema real en esta situación? Como acabamos de ver, la edad es importante para la génesis de un síndrome de ojo seco. En el glaucoma, también la edad, mientras seamos mayores de 40 años existe un riesgo, pero sobre todo es mayor de 65 años, donde podemos presentar alteraciones compatibles con el glaucoma. La prevalencia es alta, estamos hablando de series que van del 1% hasta el 6% de la población mundial, calculándose en 2010 aproximadamente 60 millones de personas afectadas por la enfermedad, sabiendo que la mitad no conoce su enfermedad, y la proyección en 2020 no es nada esperanzadora. De 60 millones van a ser 80 millones prácticamente. Con toda la carga que tenemos para el tratamiento de la enfermedad, como les decía, la primer vía o la primera forma de tratar la presión intraocular es con medicamentos tópicos. De estos, la mayoría tiene conservadores, y los conservadores veremos ya a continuación cómo es que alteran esta situación. Y al mismo tiempo puede haber alteraciones funcionales palpebrales, sobre todo hablando de enfermedad de superficie ocular del tipo de meibomitis o con alteraciones de la secreción de la porción lipídica de la lágrima. Entonces, glaucoma y superficie ocular. Los principales daños que pueden existir en glaucoma y superficie ocular versan en estos puntos. La queratopatía puntera superficial, como sabemos, puede haber varios tipos, varios grados, pueden ser incluso queratitis filamentarias. Se provocan en este caso la mayoría de las veces por los conservadores y también con ciertos tipos de medicamentos hipotensores. Cualquier análogo de prostaglandinas, cualquiera de los beta bloqueadores, pero sobre todo el timolol y la pilocarpina, son bien conocidos como factores independientes para realizar o llevar esta situación de una queratopatía puntera superficial. ¿Cómo la vamos a evidenciar? Con las tres imágenes que presento: con fluoresceína, con verde de lisamina o rosa de bengala. A manera de resumen, la fluoresceína va a teñir zonas donde ya no hay células epiteliales, y el verde de lisamina y el rosa de bengala van a pintar zonas donde las células epiteliales, si bien no están faltando, hay una disminución importante del glucocálix compuesto por mucinas y por proteínas transmembrana. Otro mecanismo importante es la inestabilidad de la película lagrimal. Esta se va a evaluar con la fluoresceína y vamos a ver la ruptura, el tiempo de ruptura lagrimal. Esto va a depender también de factores ambientales. No es lo mismo una ruptura de 10 segundos en la costa que en una ciudad. Particularmente en la Ciudad de México, el punto de corte son 7 segundos para decir que es una película lagrimal normal. La siguiente situación es la alergia. Es bien sabido que hay medicamentos tópicos que pueden causar alergia en la superficie ocular en pacientes susceptibles. Esto va desde una conjuntivitis papilar clásica, pasando por eczema, por inflamación periorbitaria, eritema de la piel palpebral periorbitaria, hasta un cuadro parecido a la blefaritis, que puede también indicarnos una alergia específica con los medicamentos. Hay un orden también de cuáles son los medicamentos que causan más o menos alergia. Los que causan menos alergia en general son los análogos de prostaglandinas. En orden creciente,
vamos por los inhibidores de anhidrasa carbónica, que es la dorzolamida, le sigue la pilocarpina, la brimonidina y por último, los que más causan alergia son los beta bloqueadores como medicamentos. Y otros dos mecanismos que, si bien no son frecuentes, hay que saberlos. El primero es descompensación corneal. En córneas susceptibles, la dorzolamida, por el tipo de acción y el mecanismo que estos realizan, que es inhibir la anhidrasa carbónica, sabemos que la bomba endotelial también tiene anhidrasa carbónica. Si lo aplicamos y tenemos córneas con una baja reserva endotelial, podemos provocar descompensación corneal. Y la otra situación que es muy importante es distinguir el pseudopemfigoide. Este cuadro, sobre todo caracterizado más por los beta bloqueadores, es un cuadro que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con enfermedades de superficie ocular más severas, como lo es un pemfigoide de membranas mucosas o incluso pemfigo vulgar, no menos frecuente. La única forma de saber este diagnóstico diferencial es tomar una biopsia y distinguir los depósitos de anticuerpos en contra del complemento, ya sea en la membrana basal, en el caso del pemfigoide de membranas mucosas, o en las zonas interepiteliales, en las uniones interepiteliales de la conjuntiva, en el pemfigo vulgar. Bien, empezamos un poco ya a hablar de los conservadores. El más estudiado desde hace unos 20 años aproximadamente ha sido el cloruro de benzalconio. Quise poner un poco las fórmulas, digo ya esto a manera de explicación, donde vemos que el cloruro de benzalconio tiene una cadena larga de nitratos, que son amonios cuaternarios, aunado a un ion cloro. Eso es importante porque sabemos que su función es evitar la contaminación de los medicamentos. Sin embargo, las concentraciones de este conservador son muy variadas y van en el efecto no tóxico desde el 0.01 al 0.05% de cada medicamento. ¿Qué causa el cloruro de benzalconio en la película lagrimal? Es un detergente finalmente de la película lagrimal. Disminuye la tensión superficial de la película lagrimal, alterando la estructura normal desde la capa lipídica, y esto provoca inestabilidad de la película lagrimal. Si no fuera menos, como tienen iones cloro dentro de su composición, estos iones junto con los iones amonio que pueden llegar a formarse por efecto de proteasas dentro de la película lagrimal alteran la membrana celular de las células epiteliales corneales y de las células caliciformes. Esto pues va a provocar todavía mayor alteración de la película lagrimal y una inflamación local. Los otros dos conservadores que les pongo a continuación, si bien han sido tan estudiados, también se ha visto, y la industria farmacéutica en general sostiene que estos dos no son tan tóxicos. El poliquad casi es lo mismo que un cloruro de benzalconio. Si ven la fórmula, tiene menos carbonos, tiene un amonio, nitrógeno, pero también tiene cloro. Esto se va a descomponer igual que el cloruro de benzalconio. Y el otro, que es el Sorcia, que ya es un conservador que no tiene cloro, tiene flúor. Y estos también se ionizan y pueden provocar también alteraciones en la superficie ocular. Esto en cuestión de medicamentos. Si hablamos de técnicas quirúrgicas, nosotros podemos utilizar dos medicamentos principales, sobre todo para evitar el cierre primario temprano de cirugías filtrantes. Uno es la mitomicina C, otro es el 5-fluoracilo. La mitomicina C es un antibiótico y esto está derivado del hongo Streptomyces castitosus y se puede utilizar en varias concentraciones. Lo importante es que este medicamento es citotóxico y endoteliotóxico, de ahí que sea más potente que el 5-fluoracilo, que solamente es citotóxico. El problema entre los dos medicamentos es que la mitomicina, si bien es citotóxico en el endotelio corneal, hay que aplicarlo antes de penetrar el globo ocular y se lava con 25 mililitros de solución y se acaba el problema. El 5-fluoracilo, al contrario, es epiteliotóxico corneal. Si se aplica durante la cirugía, se tiene que lavar también, pero
y su utilidad es más importante en el periodo postoperatorio. Si vemos que la vesícula no tiene una supervivencia adecuada, vamos a aplicar este medicamento, y este medicamento, si no tenemos el cuidado de evitar su contacto con la córnea, los pacientes van a presentar una queratopatía punteada superficial o filamentosa muy grave. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Desde el punto de vista de distinguir pacientes que están predispuestos a tener alteraciones de la enfermedad de superficie ocular, tenemos que, como todos los pacientes, hacer una historia clínica completa, sobre todo haciendo énfasis en los síntomas que caracterizan a una deficiencia de película lagrimal, como